Mayagüez. Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del recinto universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y bienvenidos nuevamente a su programa Salud y Justicia Social. Aquí como todas las semanas, aquí como todas las semanas estamos trabajando temas que son de mucha importancia para nuestra ciudadanía, temas que afectan nuestra salud física, nuestra salud mental y en general el bienestar de los puertorriqueños y puertorriqueñas en este país. Durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre temas contundentes que todavía están y siempre han estado, ¿verdad?, en la palestra pública, que son el tema de la educación y el acceso a la educación, el tema de la salud, que lo trabajamos desde la óptica del impacto del colonialismo en la salud. Son temas que han impactado mucho, que han afectado mucho, ¿verdad? Y que han provocado bastante diálogo entre nuestros radioescuchas y personas que nos escuchan luego también por YouTube, porque les recuerdo que una vez nosotros grabamos estos programas, tenemos prácticamente como una semana que los ponemos entonces en nuestra plataforma de YouTube, en la página de Impacto Juventud, o lo puede buscar también como Salud y Justicia Social para que lo pueda escuchar. He sabido incluso hasta de profesores que los están usando en sus clases, ¿verdad? Para hablar sobre temas que son temas complejos y que a veces no tenemos la oportunidad en nuestros salones de clase de poder traer invitados distinguidos como el que tenemos durante el día de hoy para hablar sobre temas que definitivamente tenemos que desmenuzar, deconstruir y buscar alternativas, ¿verdad? Para promover lo que es la justicia social, no solamente para algunos en el país, sino para todos y para todas. Como todas las semanas, les recuerdo que este espacio es un espacio creado por la organización Impacto Juventud. Impacto Juventud es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover la participación cívica y política de la juventud en Puerto Rico. Juventud que aunque hay personas que piensan que está perdida, yo le puedo dar fe que está en la calle, que está trabajando arduamente por levantar este país, está en comunidades haciendo proyectos hermosos educativos, proyectos de agroecología, proyectos de autogestión comunitaria y están en la legislatura también promoviendo legislación para el bienestar de todos y todas. Así que a todos mis estudiantes, a todos los jóvenes miembros de Impacto Juventud, le mandamos un saludo y le damos las gracias por el trabajo hermoso que hacen. Durante el día de hoy tengo conmigo el privilegio de tener a un querido colega y amigo, el doctor Javier Morales. Javier Morales, que es el presidente de Competitive Consulting Group y que me tiene hoy aquí con un reto increíble porque nunca había hecho un programa de radio por Zoom y aquí lo tenemos de privilegio directamente desde Ecuador, que va a estar con nosotros hablando sobre fundamentalismos y corrupción. Bienvenido, Javier, ¿cómo te encuentras? Gracias, Eduardo. Un placer estar aquí. Y como tú dices, ¿verdad? La juventud está en la calle y uno los ve constantemente. Y es un privilegio para mí estar aquí, de verdad, poder discutir este tema que por lo general la gente lo solapa y no se habla de frente con esta temática. Así que muy agradecido, mi hermano. Bueno, gracias a ti que siempre respondes a nuestro llamado, ¿verdad? Ya sea a través de Facebook Live o sea a través del programa de radio, para aportar tu peritaje en estos temas, ¿verdad? Y instruirnos un poco sobre cosas, ¿verdad? Que son sumamente importantes. Preparándome para este programa estuve leyendo y estuve viendo cosas que me enviaste y estoy sumamente interesado de escuchar lo que tienes que decirnos, ¿verdad? Y le pido a nuestras redes escuchas, ¿verdad? Que uno de los problemas que tenemos cuando escuchamos esta información es que la consumimos desde nuestras propias experiencias, desde nuestros propios prejuicios, pero yo creo que es importante, ¿verdad?, que podamos ver esto desde una óptica crítica para que entendamos, ¿verdad?, cómo a veces incluso las cosas que nosotros hacemos con buena intención, hay a veces a nivel institucionalizado una serie de prácticas que no van incluso con lo que nosotros pensamos que debería ser lo que nosotros seguimos. Así que antes de entrarnos en esa conversación, Javier, me gustaría que nos hables un poquito acerca de ti, de tu labor profesional que haces por allá por Ecuador, viajando por América Latina, para que te conozcan nuestros radioescuchas. Muy bien, pues bueno, yo mi base, mi doctorado y maestría en psicología industrial, pero también tengo una maestría en justicia criminal y criminología. Y soy psicólogo jurídico forense
Entiendo yo, por las organizaciones que participan en toda Latinoamérica y en Europa, que soy el único psicólogo forense que trabaja delitos económicos. Así que yo llevo más de 23, 25 años, no es que sea tan viejo, trabajando con conductas desviadas en las organizaciones, específicamente fraude, corrupción y lavado de dinero. Entonces, viajo por toda Latinoamérica. Bueno, antes de estar en Ecuador estaba en Colombia, ahora estoy en Ecuador. Ahorita cuando termine contigo a las 6 de la tarde voy a adiestrar a los fiscales y jueces de la zona del área de Ambato. Creo que son más de veintitantos de personas vinculadas a estos temas de corrupción y lavado de dinero. Lo mismo en Colombia, de aquí salgo para México para el mismo ejercicio y llego a Puerto Rico el 10 de septiembre y sin duda, como en nuestra isla está, como dicen los gringos, en el hit parade, en el asunto de la corrupción, pues créeme que tengo bastante tarea. Así que, bueno, eso es más o menos en general mi trabajo en Latinoamérica, en España también, poder entender las conductas de los defraudadores, de los corruptos y a su vez cómo es que se transfieren el sistema financiero que es a través del lavado de dinero. Así que más o menos por ahí voy yo. Bien, yo creo que de ahí se me desprenden dos preguntas. Primero, ¿cómo? Bueno, déjame darte contexto. Los otros días yo puse algo, puse algo en Twitter acerca de la situación de Puerto Rico y cómo afectaba la salud mental de la gente. Y alguien me comentó, de estos trolls, ¿verdad? Que entran así a comentarle a uno, me comentó, ¿pero qué hace un psicólogo hablando sobre esto? Y entonces yo en mi mente era como que, mano, la gente no entiende que los psicólogos somos diversos y que hacemos muchísimas cosas, ¿verdad? Pero te pregunto yo entonces, tú como psicólogo, ¿cómo llegas a este tema? Bien, lo mismo que le explico, esto es un mundo de abogados y contadores, ¿verdad? Entonces, y le doy curso a abogados y contadores, ¿verdad? Es el mundo que ando, más dentro de específicamente del psicológico, en conferencias y congresos. Es lo que le explico a ellos, lo que tú acabas de decir. ¿Cómo rayos tú vas a manejar un defraudador, un corrupto, si no entiendes la conducta humana? Así que zapatero a su zapato, primero hay que entender cómo es que la diversidad conductual en estas conductas criminales se transfiere en asuntos administrativos y operacionales. Entonces, eso es lo que yo hago. Primero entender la conducta humana y luego transacciones y operaciones. Bueno, pues claro, hay que entender ambos mundos. Yo conozco muy bien el mundo jurídico, conozco muy bien el mundo financiero y por ende, como psicólogo como base, es lo que aplico, ¿verdad? Siempre está la psicología adelante. Como tú lo acabas de decir, en nuestra diversidad, si está el ser humano, ahí estamos nosotros. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. Exactamente. Y entonces la próxima pregunta lógica, Javier, ¿qué tú estás haciendo en este campo aquí en Puerto Rico, donde tenemos tantos casos de corrupción, ¿verdad? Y uno de los problemas medulares, además de la cuestión colonial y de las medidas de austeridad, es la corrupción rampante de nuestros líderes políticos. Mira, bueno, de 2015, 2016 en adelante es que aparezco en las redes. Mientras tanto, yo no existía. ¿Por qué? Porque yo trabajo en enlace hace más de 20 años con agencias federales como el FBI, como ICE, que es la unidad de aduana de Estados Unidos que trabaja con fraude comercial en estos temas, con el Departamento de Justicia también en Puerto Rico. Y como trabajo en enlace directamente, pues, ¿verdad? Son cosas que se manejan de forma confidencial, así que yo no podía existir. Bueno, ya en un mundo más académico y ya más en exposición a los temas que trabajo, pues ya he que tenido un poquito más de exposición, pero de igual forma, llevo 18 años como perito en los tribunales de Estados Unidos y Puerto Rico en estos temas y bueno, ya pues me he hecho un poquito más público y a esos efectos pues simplemente estoy de asesor, que es la misma tarea que trabajo en Latinoamérica, ¿verdad? En entender la conducta y cómo esa conducta se va transfiriendo en las acciones. Excelente, excelente.
Bueno, gracias por eso, gracias por ese gran trabajo que haces, Javier. Yo creo que tú eres el único en Puerto Rico, ¿verdad?, que trabaja con este tema y ojalá, ¿verdad?, muchos más de nuestros estudiantes comiencen a mirar esto como una posibilidad porque es una necesidad, ¿verdad? Y a veces nos encajonamos en ese mismo, en unos mismos moldes, ¿verdad?, de hacer lo que todo el mundo hace. Yo creo que lo que tú estás haciendo tiene un valor increíble. Pero vamos al Bueno, tema que nos compete durante el día de hoy, que es el tema del fundamentalismo religioso y la corrupción, ¿verdad? Y es un tema que yo sé que va a levantar y levanta muchas pasiones a nivel, ¿verdad?, de país. Pero me gustaría comenzar preguntándote que nos definas qué es eso de fundamentalismo religioso, ¿verdad? Que lo mencionamos tanto hoy en día, pero no creo que la gente lo tenga claro. bueno, como académico, ¿verdad? Porque de igual forma llevo 22 años de profesor en la UPI y otras instituciones privadas, y en Latinoamérica también doy clases. Bueno, vamos a la base. Primero, fundamentalismo, antes de entrar al religioso. En la definición, básicamente académica y bastante sencilla, es las personas que de una forma u otra se encajonan mentalmente en un pensamiento eh, básico que aprendieron en un proceso de su vida, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el machismo radical, yo entiendo que la mujer, que fue lo que me enseñaron, está para los quehaceres del hogar, ese es mi pensamiento, ¿verdad? Así que en esa instrucción uno le explica que el mundo cambió, que eso no son los roles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que estamos en un siglo, en el siglo XXI, y a esos efectos, pues debe ir cambiando el pensamiento. Pues a estas personas, su pensamiento, no importa el estrato que converjan, es su pensamiento, ¿verdad? Es el encajonado por ejemplo, yendo al mundo real, pues entró la computadora. Entonces, usted encajonado en su mentalidad, entiende lo que lo debe utilizar es la maquinilla. Pues ya va a empezar a tener problemas de interacción social, ¿verdad? En esos aspectos. Así que, trayendo esta definición como base, pues vamos al fundamentalismo ya religioso, que son las bases religiosas, Viejo Testamento, por ponerlo así, ¿verdad? Las personas que están vinculantes a esos estudios. Así que van a ese pensamiento, reglas, postulados radicales de hace 3, 5, 6 y 7 siglos atrás, ¿verdad? Y que lo traen en esa propuesta en su día a día de vivencia. Así que, pues, las mujeres deben estar en la casa, el hombre es el que manda, ¿verdad? En este fundamentalismo religioso, la promoción de los postulados de que, por ejemplo, allá utilizando el Islam como base, pues la mujer debe estar toda tapada, ¿verdad? No puede tener exposición a la sociedad, etcétera, etcétera. Así que el fundamentalismo es ese pensamiento radical. En este caso, la religión, la que postula el budismo, islamismo, catolicismo, etcétera, etcétera, cristianismo. Así que en ese encajonamiento, la, la problemática es, que es lo que ha pasado históricamente en el mundo con el fundamentalismo religioso, que han creído las guerras, ¿verdad? Porque ¿quién se posiciona en quién? ¿Quién tiene la verdad absoluta? ¿Verdad? Históricamente, la religión es la que ha provocado las principales guerras. Y que es importante leer y instruirse a estos efectos, porque tenemos que ver los que promueven la religión en su fundamentalismo como organizaciones, ¿verdad? En mi caso, como industrial organizacional, pues yo lo veo así, siempre lo he visto así, como una organización que vende un producto, en este caso puede ser la salvación, Jesucristo incorporado, el cielo, ¿verdad? Lo que como base quieran hacer rentable. Pues, ¿dónde entra el problema? Porque si usted dentro de su casa, en su ente familiar, mantiene esos pensamientos, pues no fastidia al vecino. Lo que pasa es que los fundamentalistas quieren imponer, ¿verdad?, de forma radical, eh, básicamente su pensamiento, ¿verdad? Entonces ahí es que vienen las guerras, las imposiciones, de que si el aborto o no el aborto, de cómo debe conducirse la mujer, cómo debe conducirse el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, en ese pensamiento, ¿verdad? Es que entonces imponen, y ahí es que empieza el choque, ¿verdad? Tratando de decir a la gente cómo vivir y cómo debe existir desde su base, ¿verdad? Radical, ortodoxa, por decirlo así, de su pensamiento.
Exacto, que no es solamente lo que yo creo, sino como yo le impongo a otro, ¿verdad? Las maneras de vivir, de pensar, de ser, ¿verdad? Desde ese posicionamiento. Vamos ya a la primera pausa y regresamos en breve con el doctor Javier Morales. De regreso aquí a su programa Salud y Justicia Social con el doctor Javier Morales. Javier, cuando nos fuimos a la pausa estábamos hablando sobre el fundamentalismo religioso y tú muy bien lo definiste. Y yo creo que cuando yo veo el panorama mundial, particularmente Estados Unidos, América Latina, Puerto Rico, pero yo creo que a nivel internacional, ¿verdad? Estamos viendo un movimiento hacia un regreso hacia esos fundamentalismos religiosos y no solamente en términos religiosos, sino también en términos del poder político que tienen estos fundamentalismos religiosos a través de toda nuestra región. Y me gustaría, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cómo tú estás viendo esto suceder tanto en nuestro país como en América Latina, ¿verdad? Donde tú das estos adiestramientos, ¿verdad? Y te desenvuelves. Muy bien. No hay ninguna diferencia conductual en el fundamentalismo procesal, quizá varíe en Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico. Y, por ejemplo, puedes ver acciones del Ku Klux Klan, organización, ¿verdad? Religiosa en supremacía blanca, etcétera, etcétera, en sus postulados, donde entendieron, analizaron que el asunto de la violencia no era un factor que les beneficiaba mucho y que comenzaron a hacer, a poner, ¿verdad?, mucho dinero en personas que podían representarlos políticamente. Y eso es lo que ha ido pasando, ¿verdad? Si vemos cierta tendencia a lo que tú planteas, política, a de lo que ha ido promoviendo, por ejemplo, este señor Trump y distintas organizaciones en ese pensamiento base, ¿verdad? Que no vamos a estar en una proyección directa, ¿verdad? Porque entonces puede quizás afectarnos la imagen, pero sí, tras bastidores, vamos a imponer, ¿verdad? Nuestro pensamiento fundamentalista. Entonces, lo mismo ha ido pasando en Puerto Rico y Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema político corrupción, y quiero hacer un planteamiento bien claro. La gente ve la corrupción como una institución de gobierno y eso está errado. La primera institución que son fraudulentas y corruptas son las entidades privadas. Así que entendamos que las organizaciones religiosas son organizaciones privadas. ¿Y dónde se sientan mejor? Sin fines de lucro. Entonces, una institución sin fines de lucro se entiende que no va a provocar acciones para inversiones, pero como es una entidad religiosa, pues entonces el Estado, ¿verdad?, le limita o le da el privilegio de no tener que pagar los impuestos que tú y yo pagamos diariamente. Entonces, volviendo al asunto político, que es lo mismo que pasa en Latinoamérica, me posiciono como organización, ¿verdad?, que genera activos, que genera dinero. Entonces, luego voy a hablar del asunto del lavado de dinero y cómo es que manejan eso, ese particular en la evasión de impuestos, etcétera. Pero como entidad privada, pues entonces, ¿dónde voy a promover el asunto de la corrección? Bueno, en el político o la persona que transfiera mi fundamentalismo, mis pensamientos. Entonces, en Puerto Rico lo podemos ver lo que ha ido pasando con el asunto del aborto, personas, en este caso, por lo menos ya no son ni sublimes, son personas directamente relacionadas a las religiones o grupos religiosos particulares fundamentalistas que quieren imponer su posición y pensamiento utilizando falseos de supuestas investigaciones científicas que son básicamente elementos que no tienen ninguna base ni proceso de validez en esa trayectoria. Entonces ahí me impongo, pongo mi criterio. Entonces, ¿cómo es que subsiste la iglesia? Los súbditos, los que creen en mi fundamentalismo, los que creen en mi discurso, los que creen que yo voy a defenderlo y el asunto que se renta muy bien de la salvación, pues entonces aportan, inclusive hablando con una amiga de Filipinas, bueno, también está en Tailandia, estos grupos de igual terroristas, fundamentalistas, se han ido, igual que pasa en Puerto Rico y Estados Unidos y Latinoamérica, bueno, ya proyectando con una exposición religiosa, ¿verdad? Y los postulados que ellos promueven para que le den dinero para ellos sostenerse, pero la base es la actividad terrorista. Entonces, que es lo mismo que pasa con nosotros, ¿verdad? Pues la base de ellos
es imponer el criterio fundamentalista. Entonces, pues ya le dan dinero a los políticos. Lo mismo, utilizan empresas para darle dinero a la iglesia y que la iglesia aporte de una forma u otra. La gente tiene que entender que, y las personas que investigan esto, que no va a ser una transacción directa a su banco. Eso es demasiado sencillo. Sería muy fácil para mí investigar eso. No, es el pago de auto. Bueno, mire esa señora Wanda Rolón y otro muchacho que se llama Ricky. Tienen en autos, casi $250,000 en autos. Y los autos no es una inversión, ¿verdad? Usted tan pronto saca el auto del dealer que lo compra, vale $5,000 menos. Como decía el de Agua Viva, Castrofón, ahora que está en la Florida, su súbdito en la manipulación mental, ¿verdad? Porque estas personas no se puede decir que son pensantes, porque básicamente en la manipulación caen y a esos efectos el de Castrofón salió en la prensa. Perdón, de Castrofón no, de Font, el de la iglesia Agua Viva, que sus súbditos les regalaron un Mercedes-Benz de $200,000. Otros religiosos de Estados Unidos, un llamamiento de que necesitaba un avión. Entonces, todas estas cosas que uno desde afuera ve es ridícula, son la forma que utilizan las empresas, ¿verdad?, privadas o ellos en su fundamentalismo privado para promocionar directamente ese dinero que obtienen. Aquí en Ecuador hay una iglesia así tipo Capitolio de mármol, donde lo mismo. Es una cosa espectacular. Y siempre promoviendo, ¿verdad?, a través del dinero, la buena vida, la salvación, etcétera, etcétera. Y entonces, en esos mismos mecanismos, por eso te digo que es un asunto conductual, todos utilizan lo mismo, ¿sabes? Como que invierte en la salvación y yo soy el que lo va a transferir y yo soy el que lo va a manejar. La gente le cree esa povería, porque es que si lo vemos de 20 a 30 años, la forma que manipulan es la misma, o sea, que ni siquiera cognitivamente cambian la estructura de manipulación, ¿verdad? Entonces, a esos efectos, pues claro, o sea, ese es el asunto que nosotros tenemos que tener cuidado cuando se hacen leyes a base, ¿verdad?, de estas personas que le están promoviendo el dinero. ¿Y cómo se ve también? A través de los medios, porque es que tengo dinero para ponerte en la radio, para ponerte en la televisión. Y es como me dice una compañera en Panamá, o sea, porque la gente, sabiendo que las personas son corruptas o que los procesaron por corrupción, vuelven otra vez a la política y salen, ganan. Yo digo, es que en el asunto del incentivo, ¿verdad?, del dinero, promueven en televisión, ¿verdad?, el asunto psicológico, radio, qué sé yo, 100 veces al político corrupto. Y entonces nosotros damos la queja 3, 4 veces. Pues nos ganan, ¿verdad?, en exposición, ¿verdad? No tenemos el caudal para ese ejercicio. Y el mismo Javier, ejercicio pasa con el fundamentalismo religioso. Javier, y en términos de dinero, yo creo que ya han trascendido incluso hasta la televisión, porque a veces ahora yo voy a ver una película en el cine y ya hay todo un entramaje de producción cinematográfica que promueve, ¿verdad? Lo que son los valores fundamentalistas, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad? Quiero ser cuidadoso, ¿verdad? De decir que no estamos hablando de todas las personas cristianas, porque eso no es lo que estamos hablando de personas que utilizan el fundamentalismo cristiano como mecanismo de corrupción, de lucro y de manipulación política que lo hemos tenido en Puerto Rico prevalentemente a través de la historia, que en los últimos años ha ido creciendo poco a poco y que tiene efectos que aunque usted no los ve, aunque son imperceptibles para usted, tiene efectos para mucha gente. Cuando en Puerto Rico el fundamentalismo religioso impulsa que no se prohíban las terapias de conversión en menores de edad en Puerto Rico, usted tiene menores de edad en Puerto Rico hoy en día que están sufriendo de mecanismos de tortura para cambiar algo que es incambiable, para cumplir supuestamente con lo que es la voluntad, el derecho de los padres a criar a sus hijos como quiera. Y nosotros que trabajamos con estos asuntos sabemos que hay padres que son muy homofóbicos, que de alguna manera violentan a sus hijos, a veces en las casas, a través de violencia física, de violencia emocional, y de llevarlos a lugares donde le van a hacer diferentes tipos de procedimientos que resultan en traumas con que estas personas tienen que lidiar para el resto de la vida. Esa decisión política se toma a nivel político, pero es influida por un pensamiento fundamentalista y por el impacto que tiene el fundamentalismo religioso
en nuestra política. Y si hablamos de la nueva encarnación del fundamentalismo político en Puerto Rico a través de Proyecto Dignidad con su magna figura Joan Rodríguez Bebe, pues entonces ahí tenemos un problema bastante amplio, ¿verdad? Yo creo que en estos días, no sé si tú has visto un video que salió en las redes sociales de ella con dos damas que no sé quiénes eran, y ella hablaba sobre la victoria de que la perspectiva de género no se va a enseñar en las escuelas, pero eso no fue lo que captó mi atención ni lo que tampoco me espeluznó, porque honestamente tengo que decir que me espeluzna su discurso, ¿verdad? Y es como ella comienza a orientar a los padres acerca de lo que los maestros pueden o no decir en la escuela. Y eso es bien peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de libertad de cátedra, estamos hablando sobre libertad de expresión de nuestros maestros. Y una persona que orienta, una legisladora, que orienta así a las personas feligreses que creen en ella, van a ir a una escuela, van a demandar a un maestro, van a exigirle a unos maestros unas cosas que no es que sean por ley, sino es que esta persona que está en autoridad, y cada vez que hablo de ella siento que estoy hablando de Trump, esta persona que está en un poder, en una posición de autoridad, me dio permiso a mí a fiscalizar lo que el maestro está diciendo en el salón de clase porque a mí no me gusta lo que está diciendo. Y eso es muy peligroso, se parece a lo que está haciendo Ron DeSantis en Estados Unidos, en Florida, con el Don't Say Gay. Eh, quiero tus reacciones acerca de esto. Volvemos a lo que te planteé. La rueda está y en el elemento cognitivo de su aprendizaje ni siquiera evolucionan y siguen con las mismas boberías. Y vamos al asunto de los niños. O sea, tenemos que entender, ¿verdad? Y la Organización de Naciones Unidas ya lo ha establecido así, en la protección de los menores. Eh, eh, Eso es un ser humano y tiene, ¿verdad? La capacidad de decidir cómo es que se va a formar. Así que es lo mismo que el padre le decida qué va a estudiar, ¿verdad? No es que va a ser médico, abogado, etcétera, etcétera. Acá hablaba con una compañera que finaliza ahora la abogacía, que se va a dedicar a otra cosa porque lo hizo en esa imposición del padre y complacerlo. Entonces imagínense, 3, 4 años de la vida de uno aborrecido porque se lo impusieron, ¿verdad? Entonces, en este criterio también, ¿verdad? El Tribunal Supremo lo ha determinado muchas veces cuando la vida está de por medio del menor en transfusiones de sangre, etcétera. Bien, bueno, voy a tener que interrumpirte porque ya tenemos que ir a una pausa. Vamos con Toti. Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa en la sección de los martes de 1 a 2, que es moderada por el doctor Eduardo Lugo. Salud y el asunto, bueno, el asunto de esa señora y todo es que la gente lo sigue. La gente lo sigue porque escucha y dice que tiene como que cierta credibilidad y como yo siempre digo, ¿verdad? La mayoría de la gente es tonta y no hace evaluación. O sea, que el criterio está chévere, no profundizo. Los que están en contra, pues por decirlo, y voy para allá. Allá en Colombia, pues ganó Petro y tengo unas amistades pues, que están muy vinculantes al presidente ahora. Entonces, tú ves en las redes la gente que critica y hace planteamientos, pero Javier, dame un segundo que me están hablando acá, perdón. el martes, cuando venga el programa, de la parte de 1 a 2, o si vas a hacer el arroz, pero recuerda que la gente está escuchando Dialogando, porque lo estoy diciendo porque tú nunca lo dices, tú dices vamos para el programa tal, pero que lo vayas a escuchar por primera vez, dice mira hay un programa nuevo, Dale. y por eso es que yo ahora Dale, ok. usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa y dentro de Dialogando Salud y Justicia Social. Okay. Entonces, por ejemplo, y hoy va a ser Salud y Justicia Social las 2 horas. Las 12 horas. Ok, perfecto. Suena bien. Perdóname, Javier. Dime. no, tranquilo. Entonces, pues ahí tú escuchas a la gente hablando al papagayo y es como que, dime, la gente dice algo, yo lo promociono, y hay una persona que está como para el Senado en Colombia. Entonces, defiende tajantemente la educación privada en Colombia, pero con unos argumentos, que yo le decía a la compañera, o sea, es obvio que no ha investigado en otras jurisdicciones, o
sea, en Estados Unidos, otros países, ¿qué ha pasado con la educación privada? O sea, eso se ha jodido. O sea, en ningún lado ha tenido una instrumentación efectiva. Todos los casos, yo te puedo decir 99, que se ha hecho ese ejercicio en los países, los actos de corrupción, el que es privado, o sea, quiere jalar más, o sea, quiere jalar más. Entonces, él está ahí defendiendo eso, como dice. Capa cerrada. Continúa con el pensamiento ahorita, ¿está bien? Con el que cerraste. Y ahora seguimos dialogando con Toti Figueroa. Javier, cuando nos fuimos a la pausa, estábamos hablando de nuestra querida Joan Rodríguez Bebe, y todas estas manifestaciones a través de la historia de Puerto Rico, del fundamentalismo religioso, la influencia en la política. Quiero que termines el pensamiento para entonces pasar a otra pregunta. Sí, importante a lo que plantea la señora, digo, y las personas que están vinculantes a ese fundamentalismo bueno, que es la imposición. O sea, tenemos que entender que los padres crecieron bajo unos criterios, por ejemplo, yo que tengo hijos, lo mismo. O sea, yo crecí bajo unos criterios, lo eduqué con valores, bueno, ya él decide hacia dónde dirigirse, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, tenemos que entender que, como te planteaba en la pausa, o sea, las personas, la tendencia es a seguir, a no ser pensante, ¿verdad? Somos los pocos que andamos en evaluación constante, análisis y crítica. Y estamos expuestos también a crítica, que no hay ningún problema sobre eso, porque no lo sabemos todas, ¿verdad? Nuestro pensamiento va a una percepción de cómo nos hemos desarrollado, experiencias, bla, bla, bla. Y a esos efectos, tenemos que entender que estas personas en el discurso es favorable, es rentable al oído, ¿verdad? Le venden a la gente lo que quiere escuchar, pero a medias. Entonces es importante que los radioescuchas, cada vez que escuchen lo que sea, lo nuestro y lo de esos terceros, que evalúen, ¿verdad? ¿De dónde viene el origen? ¿Cuánta estructura hay? O sea, ¿de dónde sale esa información? Entonces usted pueda tener su propio criterio. Porque si analizamos el verbo, ¿verdad? Generalizado que trae, ¿verdad? Con supuestos estudios y boberías que realmente no tienen ninguna base científica, pues entonces la gente cae, ¿verdad? En ese seguimiento, ¿verdad? Y estar detrás de ellos y promoviéndolo, inclusive económicamente, lo que estábamos hablando de la corrupción, cuando realmente a esas personas les importa poco a los que representan, ¿sabes? Es un elemento individual. Y entonces quiero traer muchos estudios, luego te envío el estudio sobre estos fundamentalismos y los aspectos psicosociales. Es el elemento, y lo vemos en todos lados, autoritario. Autoritario. El fundamentalista va a imponer. Y eso los mismos estudios lo dicen. Entonces ahí vamos sobre la base que yo discuto de los aspectos psicológicos del corrupto. Narcisista, exceso de poder, que va vinculante a estos elementos autoritarios. Individualista. Y como le traje, estas personas, analícenlo, les importa poco. ¿Por qué? Cuando le promueven y le solicitan el dinero a usted para poder desarrollar sus pensamientos y seguir promoviendo, ¿verdad? De forma económica sus posiciones. Por ejemplo, esa persona está en Washington, la que tú planteas, ganando dinero de que yo pago con mis impuestos, donde no realmente ha hecho ningún trabajo. O sea, yo no me he beneficiado de nada. Así que, para acabar de fastidiar, por no decir otra cosa, o sea, con mis impuestos más los externos que le dan dinero, o sea, seguimos promocionando ese tipo de conducta. Javier, ahí tú me enviaste un video, ¿verdad? Que habla un poco sobre la corrupción en la Iglesia Católica. Un tema bien sensible, ¿verdad? Para muchas personas, pero yo no había visto el video, ¿verdad? Cuando veo el video me espeluzno, ¿verdad? Particularmente con lo que tiene que ver con la parte económica. Yo siempre he estado preocupado y he estado indignado, ¿verdad? Por cómo la Iglesia Católica ha manejado los casos de violación de menores, que son muchísimos. Y hay personas que, pues, yo les señalo esto, ¿verdad? Y me dicen, bueno, pero es que en todos los lugares eso pasa. Bueno, sí, no, pero es que en este lugar no se supone que esto esté pasando. Y no solamente es que haya pasado, ¿verdad? Es que hay evidencia, ¿verdad? De que han invertido dinero e influencias políticas para tapar casos como este, para que sus curas no sean procesados, para que algunos de los casos no salgan a la luz. Yo creo que es uno de los casos mayores de corrupción en la humanidad. ¿Qué me tienes que decir acerca, ¿verdad? De la Iglesia Católica y estas corrupciones? Bien, bueno, la Iglesia Católica
adventista, pentecostal, todas han pasado por el mismo proceso. Los compañeros Radio Escucha y compañeras pueden verlo en Netflix, es un documental, se llama La Iglesia Oculta, y ahí pues trae base lo que trae el compañero Eduardo. Bien importante, tenemos que entender, volvemos, que es una organización. Los estudios científicos dicen que las conductas desviadas, ¿verdad? Esta corrupción, va a estar de un 3 a un 7% latente, ¿verdad? Que es lo que yo llevo un tiempo promoviendo con la compañera acá en Ecuador, Victoria Ortega, analizar, ¿verdad? Las empresas cuando se integra a alguien, lo que evalúan son las competencias, ¿verdad? Si usted sabe su posición, etcétera. Pero las empresas no evalúan psicopatías, ¿verdad? La iglesia debería, bueno, hay una compañera forense de España que es parte de un comité de psicólogos forenses que está dentro de los tribunales de, eclesiásticos, ¿verdad? Del Vaticano, analizando desde la perspectiva forense todos estos casos de pedofilia. Pero, ¿verdad? Ellos tienen sus criterios internos, volvemos. La corrupción se ataca directamente, era como cuando me decían mis directores que iba a trabajar la corrupción en las organizaciones, bla, 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 y me decían que no, que ese tema se escuchaba muy fuerte, que fuera algo más filosófico. Entonces, el título lo cambié, manejo de conductas antiéticas o conductas desviadas. Entonces, a la gente le gusta el discurso suavecito, ¿no? Y ya lo bueno es que del 2016 para acá, ya la gente habla las cosas por su nombre, ¿verdad? El corrupto es corrupto y principalmente tenemos que entender, la corrupción va en poder de liderazgo, ¿verdad? A diferencia del defraudador. La posición va a estar, el corrupto va a estar en una posición de liderazgo, así que va a ser el supervisor, el cura, etcétera, donde nos mantiene un control de, ¿verdad? De personas, X cantidad. Y a esos efectos, ¿qué ha pasado? La iglesia, como tú dices, que debe ser un ente espiritual de relajación y promoción del ser humano, desarrollo, taca, 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 pues no entienden o no han entendido porque todavía siguen tapando la realidad. Lo que pasa es que el sistema de justicia, en esa separación de iglesia y Estado, que es sumamente importante, porque por ahí hay programas de radio hablando de la importancia de esa integración. Sí, pues claro, no hay ningún problema en que la iglesia promueva, como tú dices, porque hay cristianos, ¿verdad? Muy reales que yo los conozco que hacen un voluntariado en la comunidad espectacular, espectacular, ¿verdad? Pero la gran mayoría, es la que lo que ha pasado en el Vaticano, como cualquier organización, quieren, ¿verdad? En la autoridad, en el exceso de poder, mantenerse en esos criterios. Y entonces tengo que tapar a los míos, porque tengo que tapar a mis líderes, porque se me afecta la imagen. Y entonces, por más de 20 o 30 años, ocultando estas conductas, así que la alta jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias son los corruptos, porque usted es el que se supone que promueva y para esa situación. Si lo vemos para la Segunda Guerra Mundial, el Papa de aquella época llegó a un acuerdo con Hitler, después que tú no te metas al Vaticano, bueno, tú puedes tranquilamente matar a esa gente, en este caso a los judíos. Y si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, vayan, que está en las redes el documental del proceso judicial donde, ¿verdad?, las personas que participaron en ese genocidio, ¿verdad?, platicaban de los acuerdos que se llegó con el Vaticano para poder exterminar a los judíos, ¿verdad? Así que la iglesia como organización siempre ha estado en ese control y promoción y se han ido integrando políticamente. Inclusive la situación que está pasando ahora en Nicaragua es que la persona que ahora está en el poder, cuando estuvo anteriormente, sabe que hubo conflicto y que la iglesia participó en esos conflictos armados, entonces ahora está contra ellos, ¿verdad? De forma directa. Ya el asunto del temor de la salvación, etcétera, ya la gente, como la tecnología y la promoción de la información se da, ya la gente como que no compra eso, ¿verdad? Y esos efectos, esa manipulación del miedo, pues ya no le está sirviendo. Lo podemos ver en el documental donde exponentes, personas que conocen el tema, lo han traído. La trajeron al Papa Francisco para poder darle una nueva imagen y que vaya limpiando la iglesia de todos estos corruptos. Y también lo pueden buscar en las redes
el Vaticano, el Banco del Vaticano. El Vaticano funciona como una institución aparte de Italia, un estado aparte, ¿verdad? Y quien lo dirige es el Papa, como si fuera el presidente. Y a esos efectos, el Banco del Vaticano, por casi 10 años, 12, ha sido vinculante a promociones de lavado de activos de la mafia italiana, entre otras cosas. Inclusive se entiende que en efectos la institución del Vaticano es la institución que más dinero tiene en elementos hipotecarios, ¿verdad? En propiedades, terrenos, etcétera. Ah, que se le ha ido el dinero porque ya en Estados Unidos y otros países han comenzado las demandas y procesos judiciales por estos temas de pedofilia, y entonces ahora la iglesia ha tenido que pagar. Y si vemos ese ejercicio, también pasó en Puerto Rico con ese colegio católico que no le querían pagar el retiro a los pobres maestros, ¿verdad? Entonces, el representante en Puerto Rico, velando por los activos de la iglesia, como si fuera una entidad pobre, y que los pobres maestros se fastidiaran. Entonces ahí uno dice, ¿a dónde va el discurso? ¿Verdad? La gente tiene que entender que el asunto de la moral y la ética va agarrado de la mano. La moral es el discurso, lo que usted plantea. La ética es el ejercicio, la práctica. Así que si usted está muy promotor de los 10 mandamientos y en su ejecutoria le quita, ¿verdad?, una vejez digna a esos pobres maestros, pues como que entramos en conflicto, ¿verdad? Que es lo mismo que ha pasado con la pedofilia en la falta de carácter de la iglesia. Vamos a hacer la tercera pausa y pausa final comercial del programa. Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa y el interesante diálogo entre el doctor Eduardo Lugo y su invitado sobre el fundamentalismo religioso, fundamentalismo religioso de cualquier religión. Antes de ingresar a los dos invitados, nos quedan unos 12 minutos para finalizar el programa. Seguimos dialogando con Toti Figueroa. Aquí en el último segmento de Salud y Justicia Social, quería antes de preguntarte, Javier, en estos últimos 11 minutos que tenemos, ¿verdad?, sobre las recomendaciones de cómo atendemos esto. Me resulta, ¿verdad?, importante destacar que esta relación entre los políticos y los religiosos es una relación simbiótica, ¿verdad? Yo no puedo dejar de recordar cuando Ricky Rosselló estaban a punto de sacarlo, que donde le cayó inmediatamente fue en la iglesia, a lavar la cara, ¿verdad? A que oraran por él y lo arrepentido que estoy y toda la cosa. Y es este montaje político-religioso, ¿verdad?, donde el político, cuando quiere validez para sus posiciones, independientemente cuán opresivas o corruptas sean, recurre a la imagen religiosa para que entonces el resto del pueblo, gran parte del pueblo, diga, bueno, pues si Dios es un Dios de perdón, pues nosotros también lo podemos perdonar. Tenemos que darle la oportunidad porque eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces hay un juego ahí de manipulación nefasta, ¿verdad?, que me parece obsceno en realidad. Pero nada, podemos estar aquí nosotros analizando esta situación toda la tarde, nos quedan 10 minutos y me gustaría escuchar, ¿verdad?, desde tu peritaje, ¿qué recomendaciones tú tienes para poder atender esta situación? El punto que tú traes es bien importante. En el asunto de salud y sociedad, tenemos que entender que la corrupción, ¿verdad?, y las Naciones Unidas así lo han determinado en 2012 en adelante, es una violación de derechos humanos. Así que estos fundamentalistas religiosos que manipulan con sus posiciones de liderazgo para violentar que le lleguen los accesos reales, ¿verdad? Donde yo le promuevo un dinero a la iglesia para que lo transfiera a la comunidad, ¿verdad? No para que se lo gasten ustedes, ¿verdad? Porque para eso el Estado le permite no pagar impuestos, para que haya una transferencia a la comunidad. Así que cuando veo estas iglesias gigantescas al lado de vecindarios pobres, pues ya yo veo que el Estado tiene que evaluar la conducta de estos señores, porque no se está transfiriendo ese dinero a la comunidad, ¿verdad? Porque si la comunidad está en el mismo estado de la iglesia, por favor, usted dése una vuelta por Puerto Rico. O sea, si la iglesia es gigante y al lado hay casas pobres, ese dinero, ¿verdad?, que el Estado le está permitiendo en la omisión del pago de impuestos, no se está transfiriendo a la comunidad, ¿verdad? Entonces es bien importante que veamos a estos líderes en esas posiciones narcisistas, que se cree que están por encima de los otros, que se cree que son los únicos que pueden transferir la información
¿verdad? De un Dios o de Jesucristo directamente, donde usted no pueda tener ese desarrollo espiritual de forma individual, sino que ellos son, ¿verdad? Las personas que transfieren ese ejercicio. Eso es para manipular, ¿verdad? Es para obtener su dinero y es importante que usted esté pendiente a esos ejercicios y de la vida caudal que viven estos religiosos, ¿verdad? Cuando usted está haciendo lo imposible y transfiriendo ese dinero para que la iglesia lo ayude y no lo está ayudando. Así que la inversión no se está dando, ¿verdad? De forma dual. Y importante, ¿verdad? Analizar estos convenios, como tú acabas de traer, religiosos políticos, volvemos, el religioso es un empresario privado y quiere, ¿verdad? Postular, ¿verdad? Su iglesia, su etcétera, su pensamiento, utilizando al político y el político, ¿verdad? Para poder lavar su cara, pues utiliza la iglesia también. O sea, cuando ustedes vean estos ejercicios, son ejercicios de manipulación que se ha hecho toda la vida, así que no nos dejamos coger de tontejo, ¿verdad? Hay que estar ojo al pillo, así que más adelante se pueden comunicar conmigo, si tienen alguna duda sobre estas conductas narcisistas, autoritarismo, que realmente lo que van a afectar es a la comunidad y no les van a ayudar. Totalmente. Y yo creo que, ¿verdad? Es importante que entendamos eso porque, como bien tú estabas diciendo, ¿verdad? Yo creo que pensando solamente en nuestro entorno en Puerto Rico, son conductas que son repetidas a través de la historia, ¿verdad? No solamente la gente, el político sale corriendo para la iglesia para pedir perdón y que la gente lo perdone y que no, ¿verdad? Que no tenga consecuencias a nivel electoral, sino que también lo mencionan en conferencias de prensa, sino que también lo mencionan cuando están trabajando con legislación que va a afectar la vida de la gente. Entonces, hay una suplantación muchas veces en términos de la discusión de legislación del conocimiento científico y profesional por lo que es las creencias del fundamentalismo religioso. Y esa es la guerra que hemos tenido durante los últimos años. Toti, ¿tú vas a decir algo? Quiero compartir con el invitado, hacer un comentario que quizás él profundice un poquito más, que el Dios también y el ser cristiano es la reacción inmediata. Cada vez que a un político lo cogen robando, siempre tengo mi frente en alto y a Dios como testigo. Hasta donde yo sé, todavía Dios en ninguno de esos juicios ha llamado para decirle, yo voy a dar mis observaciones, hay que sacarlo de la casa. Mira, en ese punto, usted lo ve, Víctor Fajardo, todos. Cuando la prensa los aborda, solo Dios sabe que soy inocente. Y como solo Dios lo sabe, todos han sido encontrados en curso culpables y ahí uno dice, bueno, si es utilizando la justicia divina, pues ahí está, para que te toque. Tío, y mira, y yo quiero enmarcar esto, ¿verdad? Los minutos que nos quedan, porque a veces cuando las personas escuchan este tipo de programa, dicen, no, esos son dos ateos que están hablando ahí, que lo que quieren es afectar al cristianismo. Miren, no, es que las instituciones donde nosotros estamos inmersos, hay que mirarlas con un ojo crítico, hay que cuestionarlas. Ayer yo le daba clase a mis estudiantes de psicología de la adolescencia y hablábamos sobre cómo la ciencia de Estados Unidos y Europa afecta nuestro conocimiento, ¿verdad? Tratando como que de pensar que ese es el único conocimiento o el mejor conocimiento. Y yo les decía, cuando usted lee un artículo, cuando usted mira algo de la psicología, usted tiene que cuestionar eso. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué se hace de esa manera? No. Cuestióneme a mí. ¿Por qué Eduardo Lugo dice eso, verdad? No crea las cosas por fe, ¿verdad? Y el problema es que, mira, yo tengo un trasfondo religioso. Y yo recuerdo cuando yo leía la Biblia, cuando Jesucristo entró al templo y vio a aquellos fariseos lucrándose en el templo, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Viró las cosas patas arriba, ¿verdad? Así que si nos vamos desde la misma Biblia, de lo que el cristiano y la cristiana creen, estamos hablando de un Jesucristo que no tolera la corrupción, que no tolera el lucro por encima del sufrimiento de la gente. Yo creo que aquel Jesucristo era más socialista, comunista que lo que son muchos de nuestros cristianos hoy en día, ¿verdad? Los fundamentalistas hoy en día. Así que yo creo que lo importante es ver esto con ojo crítico para que más y más podamos desbancar lo que es la manipulación política y fundamentalista de nuestra sociedad. No, Javier, ¿algunas el, palabras finales antes de terminar?
Adelante. El mismo Papa Francisco, su principal postulación a la nueva iglesia es que quiere una iglesia pobre. Inclusive él no vive en el Palacio del Vaticano, él vive en una iglesia cerca del Vaticano, una iglesia como cualquier otra. O sea, volvemos entre la moral del discurso y la acción, ¿verdad? Que lo está llevando a cabo. Y si lo que están promoviendo es dinero para salvación, pues no tiene que pagar por eso, ¿verdad? No, no tiene que involucrarse en eso. Y sí, cuestionar y cuestionar, no hay de otra. Definitivamente, en definitivo. Así que nada, Javier, te quiero dar las gracias. Ya nos queda poco tiempo para ir cerrando. Estoy seguro que en algún otro momento te vamos a estar invitando de nuevo para que hablemos sobre casos específicos, ¿verdad? En nuestro país, para que la gente vea los ejemplos, ¿verdad? Que a veces no los conocemos porque no van a salir en la prensa, pero conocemos lo que está pasando, ¿verdad? Y es importante poder revelar, porque a veces la prensa incluso es hasta cómplice de estos procesos, Correcto. que podamos hablar sobre eso. Muy bien. Perfecto. Yo quiero darle las gracias a Javier. Javier, precioso nombre, por eso el más chiquito de casa se llama Javier, también de los 5. Y nosotros compartimos entre varones y hembras. Y la verdad es que quiero testimoniar que, Eduardo, ¿cuánto llevamos dentro de este programa con salud y justicia social? Mira, yo creo que ahora en agosto, tengo que ver cuál fue el primer programa, pero creo que ya llevamos 2 años. Jamás y nunca pensé yo que iba a durar 2 años en la radio y que me gustara tanto. O sea, lleva 2 años ya, ¿verdad? 2 años, sí, desde que empezó la pandemia. Cumpliste año ahora en agosto. O sea, Cumplí año en agosto yo también cumplí año. y no me trajiste bizcocho. No, nos comimos aquí, yo que viene con hambre a esta hora. Cumplí, mira, la gente me dice, tú no aparentas más de 75 años y medio. Y cumplí 76, pero fíjate que ¿Vas no, bien? no los aparento. Pero tú te ves bien. Y yo le digo, sí, porque cumplí 76 primavera. Lo que me ha fastidiado son los fríos inviernos, los calurosos veranos, los deshojados otoños, tú sabes. Y me dice, pero son 76 de agosto. Yo dije, sí, papá, pero he tenido también que vivir los eneros, los febreros, los marzo, los abriles, los mayos. Javier, ha sido un honor escucharte. Me estuvo interesantísima la charla que tuvieron y espero que en un futuro, pues nuevamente te traiga. ¿Y tú estás desde dónde? Estoy en Patate, pueblo mágico en Ecuador. Está como a 3 horas de la capital de Quito y a 30 minutos de Baños. Aquí en Mayagüez hay un ecuatoriano hace años, ¿verdad? Que es esposo de Krista von Hillebrand, que aunque tiene ese apellido, pues ella es boricua, ¿verdad? El papá creo que era alemán. Ella era la que estaba a cargo de la red de terremotos en Puerto Rico, ahora está trabajando con NOAA. Okay. Y es un amigo, pero tremendo. Y cada vez siempre escucha el programa, es posible que esté contentísimo de que tú estás por allá. Muy bien. Sí, acá me acogieron desde el 2018. Wow. Ese se llama Gerardo Andrade, no sé si lo has conocido. No he tenido la oportunidad. Pues muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, gracias por la invitación, Eduardo, y ya pues nos daremos un café allá. Eso sí. Prontito. Aquí te tomas el café y te comes un pedacito del postre nacional puertorriqueño, que es el brazo gitano. Brazo gitano. Oh, sí, de guayaba, por favor. Sabe. Va a tener 33 sabores, para que sepas, ¿ok? Pero no te voy a traer un pedazo de cada sabor ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Sí. Bueno, y gracias a ti, Eduardo. Gracias. Y el martes que viene, yo no estoy, voy a estar en la ciudad de Nueva York, como le dije, visitando a mi hija, mi yerno, mi nieta, el otro hijo, Javier, precisamente, que lo tengo allí. Y Eduardo va a venir desde la 1. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.